Hola niños y niñas del cuarto básico, soy el profesor Claudio Dorochesi y les preparé este video como apoyo para el trabajo de las guías que estamos enviando, ¿ya? Vamos a revisar el primer objetivo que vamos a trabajar, que dice así, dice identificar las características y estructura del artículo informativo, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que la meta que tenemos para hoy es recordar cuáles son los elementos, las características de un artículo informativo y su estructura, ¿ya? Es decir, qué es lo que tiene que ir primero, qué va luego y qué elementos posee, ¿ya? Yo sé que algunos ya han visto los artículos informativos o quizás algunos no lo recuerdan, ¿ya? Pero vamos a iniciar. Para recordar lo que es un artículo informativo tenemos que ver qué tipo de texto es y dentro de qué familia está compuesta, ¿ya? Para eso recordamos que está dentro de los textos no literarios, ¿ya? Los textos no literarios son todos aquellos que nos cuentan o nos informan, mejor dicho, hechos de la realidad, ¿ya? Recuérdense que los textos literarios son los que nos cuentan historias de fantasía. Estos que vamos a ver hoy día, los no literarios, nos cuentan la realidad, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Textos no literarios, por ejemplo, como el instructivo, ¿ya? Por ejemplo, este instructivo dice, ¿cómo lavarse bien las manos con agua y jabón? Y nos da los pasos, ¿ya? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿ya? Este es un texto no literario, un instructivo. ¿Qué otro texto no literario nosotros conocemos? Este es una receta, ¿ya? Una receta para hacer hamburguesas de lentejas. Y aparecen la preparación, los ingredientes, ¿cierto? Para llevar a cabo esa receta. Otro que nos encontramos, otro texto no literario, es el que tenemos acá, ¿ya? Que es el artículo informativo, que es el que vamos a ver hoy día. Este texto nos informa, ¿cierto?, sobre hechos de una manera clara y precisa. ¿Qué otro texto no literario también conocemos? Son las noticias. Ese yo recuerdo que ustedes lo vieron, las noticias, ¿cierto? Es decir, todos estos textos no literarios nos entregan información sobre la realidad, ¿ya? Ahora vamos a ir de lleno con el artículo informativo. ¿Qué es un artículo informativo? Es un tipo de texto, como ya dijimos, no literario, que tiene como propósito, como objetivo, informar, ¿ya? Quiere que la gente se informe sobre cualquier tema, sobre un tema en específico. Por ejemplo, puede ser de animales, de personajes famosos, ¿ya? De lugares, por ejemplo, para visitar. No informa, pero sí, ojo, lo hace de manera clara y completa, ¿ya? Tiene que ser con un lenguaje formal. Yo no puedo ocupar el lenguaje que uso en el día a día para escribir un artículo informativo, ¿ya? Siempre tiene que ser un lenguaje formal, pero fácil de comprender, tampoco con palabras muy rebuscadas, ¿ya? Resumimos entonces, un artículo informativo es un texto no literario que está escrito para informar sobre temas, distintos temas, ¿cierto?, que sean de interés de la gente, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un artículo informativo, por ejemplo, de las ballenas, ¿ya? Y si se dan cuenta, este solamente tiene 2 párrafos, 1, 2, y nos dicen que las ballenas forman parte de la categoría de los mamíferos. También acá abajo habla de cómo es su cuerpo, que tienen un cerebro muy evolucionado, ¿ya? Ese es un artículo informativo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Este de los dinosaurios, ¿ya? Este tiene más párrafos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Y nos habla de los dinosaurios, parte diciendo cuándo habitaron en la Tierra, a qué categoría pertenecen, cómo se alimentaban, eh, qué tipos de dinosaurios existían y qué pasa ya en la conclusión, ¿cierto? Dice ahí, hoy los dinosaurios ya no existen, pero puedes aprender mucho de ellos, ¿ya? Estos son artículos informativos, son
textos que nos dan información sobre ciertos temas, ¿ya? Vamos a revisar ahora cómo es su estructura, es decir, qué partes tiene que tener un artículo informativo, ¿ya? Primero, tiene que tener una introducción, ¿ya? Una introducción es cuando uno presenta un tema, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a hablar de las plantas, yo primero tengo que explicar qué es lo que son las plantas, ¿ya? En ese primer párrafo de introducción yo explico qué es lo que son. Luego de la introducción, tiene un desarrollo que son ideas sobre ese mismo tema, ¿ya? Es más información y descripción de ellas. Por ejemplo, aquí dice que un artículo informativo puede contener 3 ideas. Idea número 1, idea número 2 e idea número 3. Y finalmente tenemos la conclusión, que es el último párrafo donde yo finalizo con un resumen de las ideas anteriores. ¿Ya? Entonces, un artículo informativo parte con una introducción, luego con informaciones y finalmente con una, conclusión. Aquí les tengo otro ejemplo de una estructura un poco más detallado, ¿ya? Vemos que tiene que tener un título, ¿cierto? La introducción, como decíamos recién, en la introducción dice, aquí tú presentas tu tema para que la persona que lo lea sepa de qué hablarás y se motive a leer más sobre tu tema. La introducción, muchas veces uno lee un artículo informativo y si la introducción no es clara o es aburrida, uno no sigue leyendo. Por eso la introducción tiene que ser bien llamativa y precisa. Luego vienen los temas, ¿ya? Que tú hablas sobre tu tema principal, ¿ya? Dice aquí, entregas toda la información sobre el primer subtema, no olvides utilizar un lenguaje bien claro y preciso. Otro subtema, entregando información, esto es parte del desarrollo, y la conclusión es cuando tú cierras tu artículo informativo resumiendo lo visto en los párrafos anteriores, ¿ya? Tú, por ejemplo, si hablaste, vamos a tomar el mismo ejemplo anterior, de las ballenas, ¿ya? Tú explicas en el primer párrafo qué es lo que son las ballenas, luego puede hablar de su alimentación, puede hablar de su cuerpo, puede hablar de su hábitat, ¿ya? En estos párrafos de desarrollo, y luego en el párrafo de la conclusión, tú resumes con alguna idea, ¿cierto?, el texto completo. ¿Ya? Esas son las partes entonces que tiene un artículo informativo. Introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, para ir resumiendo y terminando, un artículo informativo, ¿ya? Tiene una estructura, lo dijimos recién, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y su propósito, es decir, su objetivo principal es informar. No quiere entretener, no quiere expresar sentimientos, solo quiere que la gente se informe. ¿Ya? Eso es el artículo informativo, chiquillos. ¿Ya? Ahora, felicitaciones, ¿cierto?, por ya haber entendido, y los invito a realizar la guía número 9, que a ustedes les llegó, donde van a poder leer un artículo informativo y luego la guía los invita a crear su propio artículo informativo. Ahí ustedes van a poder escoger el tema que ustedes deseen para informar al resto, ¿ya? La idea es que ustedes lo escriban, que sigan los pasos como aparece ahí y después me lo envíen, ¿ya? Para que yo lo pueda leer y disfrutar de lo que ustedes me quieren enseñar, ¿ya? Espero les haya gustado, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós.